Entonces vamos a iniciar en Mateo capítulo 24, versículo 32 y 33. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo le preguntaron cuándo iba a comenzar a reinar, ¿verdad? Cuándo iba a llegar el final del plan de Dios. Y el Señor Jesucristo comenzó a describirle cosas que iban a ocurrir antes de que llegara el final. Ahora, bien interesante que el Señor les dice, junto con estas señales antes del final, Él les dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿sí? Y por lo menos acá, en Europa, que tienen las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Los cambios que hay en la naturaleza sirven para que uno se dé cuenta: es primavera, es verano o es otoño o invierno. En este caso el Señor Jesucristo decía: ustedes ven la higuera, ¿verdad? El árbol que produce higos. Cuando ustedes ven que sus hojas están comenzando a brotar, eso es señal de que ya el verano está comenzando. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesucristo está diciendo: lo que ocurre en la higuera te ayuda a darte cuenta qué tiempo viene. Entonces, ¿qué dice el Señor? De la higuera, versículo 32, de la higuera aprender la parábola. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor le dijo: cuando ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo se está cumpliendo, entonces sepan que mi venida está cerca. El asunto está en lo siguiente: ¿qué son las cosas que las personas normalmente relacionan con el fin del mundo? Las personas dicen guerras, desastres naturales, enfermedades. ¿Sí o no? Son las cosas que uno más relaciona con el fin del mundo. Pero cuando nos detenemos a ver la Biblia y vemos el cronograma o el calendario que el Señor tiene preparado, Él no nos anima a que prestemos atención en desastres naturales, en enfermedades o en guerras, sino hay otros eventos a los que debemos prestarle atención. Entonces, yo estoy seguro que de repente en alguna película o alguien en la calle, ustedes han visto personas que se colocan un letrero y comienzan: el fin del mundo se acerca, ¿sí? Normalmente en las películas que hablan sobre el fin del mundo siempre colocan a alguien en la calle con un letrero, un cartelito de cartón: el fin ya se acerca. Pero la gente cree que van a ser las guerras, catástrofes naturales o enfermedades las que nos van a advertir del fin del tiempo. Pero vamos a ver en la Biblia qué dice la Biblia, cuál va a ser la verdadera señal de que el fin ha llegado. Señor Dios, amado Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Es un tema bastante intenso, bastante difícil. Ayúdame, Señor, a través de la sabiduría del Espíritu, a poder explicarlo de la manera más simple, de la manera más sencilla. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Ok, entonces, hay personas que ven la situación del coronavirus y dicen: miren este virus, se acerca el final del mundo. O de repente se enteran de un huracán, se enteran de una inundación y que dicen: el fin del mundo. Pero, ¿qué es lo que como cristianos, conocedores de la palabra, realmente deberíamos estar esperando? Para comprenderlo, vamos a ir al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Daniel. Él es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y fue el libro de Daniel el primero
en darnos profecías bien exactas en cuanto al fin de los tiempos. Ahora, vamos a el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Esta es una visión que tuvo el profeta Daniel. Ahora, Daniel vivió en el tiempo del cautiverio, ¿verdad? Israel, por su desobediencia, había sido llevada como esclavos a Babilonia. Dios había dicho que ellos iban a estar como esclavos 70 años en Babilonia. Y en este tiempo, los 70 años estaban a punto de terminar. Entonces el profeta Daniel le pregunta al Señor: Señor, ¿qué va a pasar con tu pueblo? ¿Vamos a quedar esclavos aquí en Babilonia? ¿Tú nos vas a dar la oportunidad de regresar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y esta es la respuesta que el Señor Jesucristo, Dios le da a Daniel en el capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces fíjese bien, el Señor dice: he determinado que dentro de 70 semanas le voy a poner fin al pecado. Voy a liberar a la santa ciudad, que es Jerusalén. Y al mismo tiempo voy a ungir al santo de los santos, que hoy en día nosotros sabemos que ese es el Señor Jesucristo. Entonces, qué tremendo. Dios está diciendo, le está diciendo a Daniel: dentro de 70 semanas va a venir el fin del mundo. 70 semanas. Ahora, esto es bien interesante, porque ¿cuántas semanas tiene un año? Tiene 56 semanas, ¿cierto? Entonces 70 semanas son básicamente un año y unos meses. Ahora, Daniel vivió antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora le hago una pregunta: desde el tiempo de Daniel a nuestro tiempo, ¿han transcurrido 70 semanas? ¿Han transcurrido de muchas semanas más? Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor cuando dijo faltan 70 semanas para el fin del mundo? Vamos a explorar eso allí. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, vamos a ordenar esto aquí. Sí, hermano, aquí es donde me va a ayudar. Cuando yo le haga así, le da clic aquí. Entonces, vamos con... Perdón, tiene que colocar la primera diapositiva. De los presidentes. Salga. Coloque la 1. Y dele. Ok, ahora sí. Ok, 70 semanas, ¿verdad? ¿Cómo lo dice la profecía? La profecía habla primero de, adelante, 7 semanas, ¿cierto? Luego menciona 62 semanas. Y luego, para completar las 70 semanas, habla de una semana. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo dice: sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, cuando nos ponemos a ver la historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Nehemías
se habla de el día exacto en que se dio la orden para comenzar a restaurar Jerusalén. ¿Sí? Entonces, qué tremendo esto. Desde que se dio la orden hasta que se logró completar la restauración de la ciudad de Jerusalén, ocurrieron 49 años. Ahora, el Señor había dicho 7 semanas, ¿cierto? Ahora, 49 entre 7 a 7. Entonces, cuando Él está hablando de semanas, cada semana equivale a 7 años. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice 7 semanas, en realidad 7 semanas son 49 años. Y cuando vemos la Biblia en el libro de Nehemías, ese tiempo exacto fue que el que se tomó desde la orden para reconstruir a Jerusalén hasta que se completó toda la reconstrucción de la ciudad. Ahora, luego dice que cuando se termine la reconstrucción de Jerusalén, hasta cuál sería el siguiente evento en la profecía. Ahí la Biblia nos habla, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, va a haber 62 semanas. Ahora, el siguiente evento entonces sería la aparición del Señor Jesucristo. ¿Alguien que pueda sacar la cuenta? 62 por 7. ¿Alguien? 434. Ahora, algo que tiene la Biblia es que la Biblia muestra la fecha en que el Señor Jesucristo apareció haciendo la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando el Señor aparece, justamente el Señor apareció 434 años después de que Israel terminó de ser reconstruida. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparece, ya ocurrieron las 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén y ya ocurrieron las 62 semanas que tenían que transcurrir para que el Mesías príncipe apareciera. ¿Sí? Ahora, 62 más 7. Eso está fácil. 69. 69. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Y eso también ocurrió. El Mesías apareció, pero el Mesías también fue crucificado. A él se le quitó la vida. Ahora, 7 más 62, 69. ¿Cuánto tiempo falta entonces para que las 70 semanas se cumplan? Una sola semana. Ahora, ¿cuánto tiene que durar esa semana? Esa semana tiene que durar 7 años. Ahora, ha pasado mucho más de 7 años desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Entonces, ¿por qué no ha terminado el mundo? ¿Por qué no ha terminado el plan de Dios? ¿Sabe qué? Daniel era un profeta para Israel. Y a Israel el Señor le tenía guardado un misterio. ¿Cuál era ese misterio? El misterio es... Allá, pasa atrás. ¿Atrás? No, adelante. El misterio es la aparición de la iglesia. ¿Sí? En la profecía de Daniel, como Daniel estaba hablando al pueblo de Israel, el Señor no le reveló al pueblo de Israel la aparición de la iglesia, sino que, mire lo que dice allí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, después de la muerte del Mesías príncipe, lo que debe ocurrir es un pacto de un príncipe con muchas naciones. Pero ¿qué ocurre? Eso no ha ocurrido, sino que ocurrió más bien el inicio de la iglesia. Ahora, ¿por qué el inicio de la iglesia no aparece en la profecía de Daniel? Porque Daniel estaba hablando al pueblo de Israel. Pero si vamos a Efesios, la carta de Efesios, capítulo 3, versículo 1, Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Sí? Ahora, para Dios, ¿qué es un misterio? Para Dios un misterio es una verdad que está guardada hasta un tiempo específico. ¿Sí? Entonces, fíjese, Daniel habló a el pueblo de Israel, pero ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? Él dice, estoy hablando a los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Un gentil es una persona que no es judía. Ahora, levante la mano el que es judío aquí. ¿Alguien? ¿No? Ok. Levante la mano el que no es judío. Entonces, automáticamente todos nosotros somos gentiles. Ahora, fíjese, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto era un misterio. En el tiempo de Daniel, la gente pensaba que el plan de Dios era solamente con el pueblo de Israel. Ahora, el Señor guardó el Evangelio, la iglesia y el ministerio con los gentiles como un misterio. Pero luego que Cristo murió, congeló la semana 69. ¿Y para qué la congeló? Para poner a Israel en pausa y comenzar a trabajar con nosotros los gentiles, la iglesia, ¿verdad? Era un misterio, ahora es una verdad clara y evidente. En el Antiguo Testamento se pensaba que solamente el pueblo de Israel iba a ser parte de las promesas y el reino de Dios. Pero ahora, a través de Cristo, sabemos que nosotros los gentiles también tenemos parte de las promesas y el reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces con la última semana? Porque por la aparición de la iglesia, el Señor congeló la semana 69. Entonces, ¿qué falta para que se acabe el mundo? Falta que se cumpla la última semana. ¿Y cuándo se va a cumplir esa última semana? Cuando apareció la iglesia, con la iglesia aparecieron nuevos detalles que nos ayudan a completar esta profecía. Para eso vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Ahora, en Apocalipsis, el libro que todo el mundo relaciona con el fin del mundo, en
Apocalipsis, el Señor Jesucristo comienza hablando a la iglesia. Y hay algo que el Señor le dice a la iglesia que es bastante especial. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué le está prometiendo el Señor a la iglesia? El Señor le está diciendo a la iglesia: como tú has guardado mi nombre, yo te voy a guardar a ti. ¿Y te voy a guardar de qué? De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces, tomando en cuenta la profecía de Daniel, ¿de qué está hablando el Señor cuando dice te voy a guardar de la hora de prueba? ¿De qué está hablando él allí? A ver. Él está hablando, cuando dice te voy a guardar de la hora de prueba, él se está refiriendo a la última semana. ¡Qué tremendo! La última semana va a ser el tiempo más difícil que la humanidad haya vivido. La última semana va a ser ese tiempo donde van a ocurrir todas las cosas que estamos acostumbrados a escuchar. Terremotos, maremotos, estrellas que caen del cielo, enfermedades, plagas, guerra, todo eso va a ocurrir en la última semana. Pero ¿qué le ha dicho el Señor a la iglesia? Tú no vas a estar en esa hora de prueba. Si la iglesia no va a estar en la hora de prueba, ¿dónde vamos a estar? El libro de Apocalipsis también lo muestra. En el capítulo 4, versículo 1, el Señor termina de hablar con la iglesia. Y mira lo que dice capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¡Qué tremendo esto! El apóstol Juan acaba de escuchar del Señor: yo voy a guardar a la iglesia de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si nos va a guardar, ¿en dónde vamos a estar? Luego que el Señor le dice eso, el apóstol ve una puerta abierta en el cielo. Y una voz como de trompeta le dice: sube acá, y te mostraré las cosas que van a ocurrir después de que tú subas. Para que quede claro de qué estamos hablando acá, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hermano, a ver si puede colocar la segunda diapositiva. Pásenlo rapidito aquí para que vean. ¿Otra vez? Ajá. Ok, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los cristianos que ya murieron en Cristo. El Señor nos los ve como muertos. Todo el que muere teniendo a Cristo como Salvador, el Señor no lo ve como muerto, sino lo ve como alguien que está durmiendo para luego despertar para el reino. Ahora dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerda lo que decía Juan? Juan dice, yo vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta me llamó y me dijo, sube. Ahora, ¿a qué se refería el apóstol Juan? Se está refiriendo al arrebatamiento. Antes de que vaya a comenzar la última semana, que va a ser el tiempo de prueba para la humanidad, el Señor va a venir hasta las nubes. Y desde las nubes, con voz de trompeta, va a llamar a todos los que creyeron que Él es el único, verdadero y suficiente Salvador de este mundo. El único que puede borrar nuestros pecados, limpiar nuestra maldad, darnos una nueva vida, darnos el Espíritu Santo para tener vida eterna con Él. Ahora, ningún cristiano, o mejor dicho, ninguno que haya recibido a Cristo se va a quedar. Si estás muerto, vas a poder escuchar la voz de Dios, te vas a levantar y te vas a ir. Y si estás vivo, ¿qué dice la palabra de Dios? Vas a ser arrebatado. Entonces, ¿se da cuenta cómo toda la Biblia se conecta? El apóstol Pablo nos habló de esto y el apóstol Juan también nos habla de esto. Entonces, es una clara, completa y verdadera realidad. La iglesia no va a vivir la última semana de prueba para la tierra, sino que antes que eso ocurra, el Señor nos va a llevar. Entonces, vamos a aclarar una cosa. En este momento estamos viviendo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Cuando el tiempo de la iglesia acabe, va a comenzar la última semana, que van a ser 7 años. Y cuando esos 7 años hayan ocurrido, va a venir el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo sabemos que inició la última semana? La última semana va a iniciar luego que la iglesia sea arrebatada. Porque es lo que Dios ha prometido. La iglesia no va a vivir el tiempo de la prueba, el tiempo de la ira, el tiempo de la tribulación. Entonces, si leemos más a fondo el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis siempre se habla de 3 años y medio más 3 años y medio, o sea, 7 años. Hermano, en ese tiempo de tribulación es donde van a ocurrir las plagas y los juicios a los que todo el mundo le tiene miedo. ¿Sí? Ahora, la gente debe tenerle miedo a eso, porque si no tiene a Cristo, va a vivir la tribulación. Pero si usted es salvo, si usted ha creído verdaderamente en Cristo, antes que eso comience, usted va a ser. Y después de eso, dice la Biblia que va a venir un terremoto tan intenso que va a dejar la tierra plana. Van a haber inundaciones tan fuertes que las islas van a desaparecer. Van a haber tantas enfermedades, tantas guerras, que solamente va a sobrevivir la tercera parte de la humanidad. Y en este tiempo de tribulación, incluso demonios van a ser liberados en la tierra para atormentar a la humanidad. Pero todo eso va a ocurrir en el tiempo de la... ¿Y con qué va a terminar la tribulación? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no nos podemos confundir con el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor va a llegar hasta las nubes. Nadie lo va a ver. Solamente los creyentes van a poder escucharlo y se van a ir con Él. Pero en la segunda venida, todo ojo lo va a ver. Y Él no va a llegar hasta las nubes, sino que va a llegar hasta la tierra. Y ese va a ser el final de la semana 70. Ahora, ¿por qué deberíamos prestarle atención a esto? ¿Por qué deberíamos conocer esto?
¿Usted se acuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos preguntaron por el fin del mundo? Él le dijo, de la parábola aprendan la lección. Cuando ustedes ven que las hojas están brotando, ¿qué dicen ustedes? Viene el verano. ¿Qué dijo el Señor? Cuando ustedes vean que las cosas que yo les he dicho se están cumpliendo, entonces sepan que está cerca. Fíjese bien, cuando la iglesia sea arrebatada, lo primero que va a ocurrir es que el Señor va a liberar a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y los 4 jinetes son, vamos a decir, los primeros eventos de la tribulación. Ahora, lo interesante es que el primer jinete es un jinete blanco, completamente blanco. La Biblia dice, vamos allí a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 1. Aquí está comenzando la tribulación, comenzando la prueba en la tierra. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa eso? Normalmente, ¿qué representa el color blanco? Representa pureza, pero también representa la paz. ¿Sí o no? Ahora, este hombre, dice la Biblia, que tiene un arco, pero no tiene flechas. Eso quiere decir, o sea, bíblicamente eso quiere decir que él es un impostor, es un imitador. Pero tiene una corona. Eso quiere decir que va a poder ejercer autoridad. Ahora, ¿usted recuerda con qué debe comenzar la última semana? Hermano, si me puedes ayudar aquí, vamos a volver a poner la... Ok, vamos a ir repasando desde acá. Usted recuerda, ¿no? Primero, 7 semanas para reconstruir a Jerusalén. Y eso ya ocurrió. Luego 62 semanas para que apareciera el Señor Jesucristo y para que muriera. Y eso ya ocurrió, ¿verdad? Luego nos dice que iba a venir un príncipe que iba a destruir a Jerusalén y eso ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero luego, ¿qué es lo siguiente que comenta? Vamos allí a Daniel, capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermano, recuerda que lo próximo que viene es un pacto de paz entre muchos. ¿Quién va a poder realizar ese pacto de paz entre las naciones? Lo va a hacer el jinete del caballo blanco. Un impostor que viene en son de paz, pero tiene un poder especial para influenciar y vencer a otros. ¿Sí? Entonces, qué interesante, porque hoy en día estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Pero ¿qué es lo próximo que deberíamos esperar? Deberíamos esperar el arrebatamiento. Y después del arrebatamiento, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? El pacto de paz entre las naciones. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando veas que estas cosas están comenzando a ponerse en su sitio,
prepárate. Ahora, esta semana ocurrió algo muy especial. Estados Unidos logró un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. ¿Sí? Ahora, esto fue un momento sin precedentes, porque las naciones árabes son enemigas a muerte de Israel. Pero ahora una poderosa nación ha aceptado hacer la paz con Israel. Ahora, comprenda lo que le quiero decir. Que se haya logrado la paz entre Israel y los Emiratos Árabes no quiere decir que es el cumplimiento de la profecía, ¿no? Porque la profecía va a ser todo el mundo haciendo la paz. Aquí se ha dado un paso hacia la paz. 3 naciones hicieron la paz con Israel. Ahora, ¿qué están buscando? Que haya paz en el Medio Oriente. Ojo, no estoy diciendo que Donald Trump es el anticristo. ¿Sí? No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que como esto ocurrió, entonces el apocalipsis la semana que viene. No. Pero lo que le estoy diciendo es que mientras nosotros estamos distraídos en enfermedades, en terremotos, no le estamos prestando atención a lo que de verdad le deberíamos prestar atención. El mundo está buscando que se dé la paz. La gente lo ve y dice, ¡ay, qué bonito, todos en paz! Y la gente cree, no, mira, eso va a ser maravilloso, hay que apoyarlo. Pero la realidad es que no se dan cuenta que todo el panorama se va acercando cada vez más al momento en que vaya a iniciar la última semana. Ahora, hermano, ¿para qué te explico esto? Como te digo, no te lo explico para que le tengas miedo al apocalipsis. No te lo explico para que al final no. Te lo explico para que te des cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo frente a nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Te lo muestro para que te des cuenta que nos queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo, ¿para qué? ¿Para vivir? ¿Para tener casa? No. Muy poco tiempo para alcanzar a otros para Cristo. Muy poco tiempo para crecer espiritualmente. Muy poco tiempo para tener recompensas con Cristo Jesús. Es tremendo, mire, esto ocurrió y todo cristiano que conoce la palabra de Dios, ver esto debe decir, nos queda poco tiempo. Pero esta semana, ¿de qué están hablando los cristianos? Coronavirus, el trabajo, inundación, tan difícil mi vida, tan dura, y no estamos prestando atención. Cristo Jesús nos está tocando la sirena. Ya queda poco. Hermano, no es el tiempo para desperdiciar buscando cosas temporales. Es el tiempo para hacer el mayor esfuerzo por crecer y avanzar espiritualmente. Y no solamente pensar en nosotros, pero pensar también en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros, en los desconocidos que todavía no conocen de Cristo. Hermano, Dígame. porque hay personas, hermanos en Cristo, que no les gusta leer Apocalipsis. No les gusta, porque una estaba yo en Honduras leyendo la Biblia, pues estaba leyendo Apocalipsis. Yo, a mí me gusta leer ahí esa parte. Entonces me dijo, ay, no me gusta que leer, hermana, me dice Apocalipsis. Me dice, a mí me gusta leerlo, verlo, lo que hay allí. Ay, a mí me da como temor, me dice. ¿Sí? Ahora, a la gente normalmente le tiene miedo a Apocalipsis, porque ve el terremoto, las plagas, las cosas,
Pero el Apocalipsis para el creyente es un mensaje de victoria. El Señor nos permitió conocer el final para que tengamos la esperanza y el ánimo. Vale la pena luchar en nuestro presente sabiendo que ese va a ser nuestro futuro. El libro de Apocalipsis no termina con el mundo en caos. El libro de Apocalipsis termina con el Señor Jesucristo cumpliendo la misión, venciendo a Satanás, limpiando el pecado, restaurando la creación. Y el libro de Apocalipsis termina con una invitación. Todo el que quiera, venga. El Espíritu dice, venga. La iglesia dice, venga. Para que tome gratuitamente del agua de la vida, que es la salvación de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la higuera está dando las señales. Y nosotros como cristianos debemos estar alertas y hacer nuestro mayor esfuerzo. Primero, por crecer espiritualmente y parecernos más a Cristo Jesús. Pero segundo, ser un instrumento para la vida de aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Entonces, si tú eres salvo, si tú ya recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, prepárate para irte. Y no te estoy diciendo vende la casa, vende el carro, no. Lo que te estoy diciendo es crece espiritualmente y busca alcanzar a otros para que no se queden en la tribulación. Y si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, aún no tienes seguridad de que tienes vida eterna y el perdón de pecados, hoy es el día en que tú puedes acercarte y tomar la salvación de Cristo Jesús. Señor, les bendiga.